Dios les bendiga, sean bienvenidos. Qué bueno que llegaron más temprano, me da gusto. Buenos días. Qué bueno que podemos estar nuevamente juntos, reunidos, poder continuar con nuestro estudio. El domingo anterior hablábamos acerca de la carta a los Filipenses, el capítulo 2, el versículo 6 en particular, versículo 7, hemos hablado un poquito del versículo 8 y unos versículos más. Sin embargo, me he estado yendo poco a poquito porque hay muchos puntos que sin duda necesitan ser abordados y necesitan ser obviamente analizados por todo lo que en el contexto Pablo les está hablando a la iglesia de los Filipenses. Así que hoy vamos a analizar del versículo 7 en delante. Aunque ya lo analizamos, vamos a ver algunas otras cosas que sin duda son importantes. Y yo te decía, hermano, que nosotros deseamos, evidentemente, cada uno de nosotros queremos adorar al Señor, glorificar al Señor, que nuestras obras, los frutos de nuestro trabajo, todo lo que hacemos redunda en gloria. Y la pregunta que yo te hacía en un comienzo era, bueno, ¿cómo vamos a lograr eso? Y ya te he dado algunas respuestas en relación a estos temas que hemos venido manejando. Sin embargo, el día de hoy te estoy mostrando el mensaje cristocéntrico que Pablo está presentando a la iglesia de los Filipenses para mostrarnos cómo solamente en Cristo tú y yo podemos verdaderamente glorificar el Evangelio. Y yo expliqué los versículos 6 en delante, pero déjame te resumo ahora sí un poco de lo que vimos. Vimos un poco, más bien vimos estos versículos 6, y hablamos de unas palabras que introdujo Pablo ahí en unas versiones muy interesantes. Decía siendo, ¿no? Existiendo. ¿Quién? En este caso Jesús, hablando de su característica, su condición, y que nos especifica claramente de una manera tan poderosa la deidad de Cristo y al mismo tiempo la humanidad. Nos habla el mismo versículo 6, si estás ahí en tu Biblia abierta, el capítulo 2 de los Filipenses, cómo habla, utiliza una palabra, ¿no? Forma. Yo te explicaba qué significa forma. Forma es su naturaleza. Y te citaba algunos otros versículos, o algunos otros citas más bien de Apocalipsis, refiriéndose a Jesús, quien es y quién será, quien permanece, quien continúa, quien asume esa naturaleza humana, porque Él así lo predispuso, así Él lo estableció, Él lo vino incluso anunciando a través de sus profetas. Y yo te explicaba también acerca de su carácter, por qué Él permanece, por qué Él continúa siendo Dios y no mermó su deidad en la humanidad de Jesús. Y yo te hablaba de su carácter inmutable, porque toda la gloria del Hijo la podemos ver, evidentemente, toda la gloria de Dios la podemos ver en la gloria del Hijo porque Él es Dios, porque Dios, el Hijo, el Padre son uno. Estamos hablando de un Dios que se manifiesta en tres personas. Y otra palabra interesante, igual a Dios, ¿no? Igual, te explicaba, significa lo mismo en forma, en cualidad, en carácter, en cantidad. Y te hablaba de esa doctrina que tanto hemos estado explicando, y me voy a enfocar un poquito también en eso el día de hoy, pero no tanto, que es la doctrina de la encarnación, kenosis, del griego kenosis, ¿no? Donde nos trata de explicar Pablo que Jesús se vació, se privó en su naturaleza divina, no para dejar de ser Dios, sino para también asumir una forma humana, de tal forma que hablamos de un Dios que es, se manifiesta en su divinidad y se manifiesta en su humanidad. Continuamos confirmando algunos de estos puntos importantes para poder continuar, ¿no?, en la incuestionable deidad de Jesús. Y es que yo te quiero decir que el día de hoy, cada línea, hermanos, cada línea, me refiero por cada versículo, nos habla de la deidad de Jesús, sus cualidades divinas. La escritura, hermanos, de par en par, y cuando digo la escritura me refiero a toda la escritura, al evangelio, me refiero a todo el evangelio, no me estoy refiriendo a los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, me estoy refiriendo a que todo el evangelio, toda la escritura nos revela a Jesús y nos revela que Él es Dios. Pero también hay algo que nos revela, hermanos, y en este caso Pablo nos está revelando el carácter. Yo te hablaba de un carácter inmutable, pero ¿qué tal si hablamos de su misericordia, por ejemplo? Todo esto que estamos viendo en estos versículos también y que vamos a continuar leyendo, nos hablan de un Dios misericordioso. Un Dios, hermanos, que orquestó un plan soberanamente, otra cualidad en su carácter, y que está cumpliendo sus promesas. Promesas que vino profetizando desde tiempo atrás a través de sus siervos, que los sigue cumpliendo, pero que al mismo tiempo nos sigue mostrando su carácter. Y a mí me llama la atención
este carácter humilde que Él nos presenta en la persona de Jesús. Hay muchas cosas, hermanos, que evidentemente yo no comprendo en las Escrituras y yo la verdad no me hago, como dicen, tanto pelotas, ¿no? En la cuestión de la deidad y la humanidad de Jesús. Hay cosas que yo me sobresaltan más en mi corazón como este carácter, ¿no? La humildad de Jesús. El que Jesús sea humilde, que sea tan misericordioso, que haya mostrado tanto amor para su creación de tal manera que hoy tú y yo tengamos una esperanza porque Él así lo planeó, porque Él así lo diseñó, porque Él tuvo misericordia. Déjame utilizar esa palabra otra vez. Y el versículo 7, si tú estás ahí conmigo, te lo voy a leer, dice, sino que se despojó, ya lo leímos. Y esta parte a mí me quiebra mi corazón, tomando, asumiendo, en pocas palabras, forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Ahí está la doctrina que tanto te he venido enseñando, la doctrina de la encarnación, kenosis, donde Dios se vació, Dios se privó, adquirió una forma, tomó una forma humana sin dejar de ser Dios. Y me gusta cómo lo sigue explicando Pablo, pero en otras traducciones sigue confirmando la deidad de Jesús. Fíjate cómo las traducciones que te voy a leer nos siguen confirmando que Jesús es Dios, pero nos siguen confirmando también el carácter que es incuestionable en ese carácter misericordioso que está mostrando Jesús para con nosotros. En la NTV, te lo voy a leer, dice, en cambio, refiriéndose a Jesús, te lo voy a leer del versículo 6, aunque era Dios, no consideró ser igual a Dios, fuera algo al cual aferrarse. En cambio, dice, renunció. ¡Wow! Dios renunció. Se despojó, vuelvo al punto, se privó. Dice, renunció a sus privilegios divinos y adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como ser humano. En la Nueva Versión Internacional, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo al que aferrarse. Por el contrario. Y esta palabra que usa me llama mucho la atención. Porque en la NTV decimos renunció, pero en la Nueva Versión Internacional utiliza una palabra que dice se rebajó voluntariamente. Dios, insisto hermano, Dios no dejó de ser Dios. Dios es Dios eternamente y para siempre, pero Dios adquirió una forma humana. Eso es lo que está diciendo. Y haciéndose semejante, dice, a los seres humanos. Déjame te lo explico en las palabras de Charles Ryder, un teólogo, afirmando la deidad de Cristo, ¿no? Su encarnación, para afirmar el punto que te estoy diciendo, no quiere decir que renunciase a ninguno de sus atributos como Dios, sino que tomó sobre sí las limitaciones de la humanidad. Las mismas limitaciones que tú y yo tenemos como humanos, las mismas necesidades que tú y yo tenemos como humanos y que padecemos, nos enfermamos, todos necesitamos agua, si no nos morimos, es indispensable para nosotros, para la vida humana, el agua, el alimento. Bueno, esas mismas limitaciones, es lo que Charles Wright está explicando, las tomó Jesús en su humana debilidad. Sí renunció, evidentemente, pero su deidad está presente en Jesús. ¿Por qué insisto tanto en este tema, hermanos? ¿Por qué debo de afianzar tanto este tema en esta enseñanza? ¿Por qué debo de hablarlo una y otra vez, una y otra vez? Bueno, hay muchas razones, pero voy a exponer algunas de ellas nada más. Y ahorita estamos leyendo el capítulo 2 de la carta de Pablo a los Filipenses, de los versículos 7 en delante. Pero hermanos, yo te decía en un principio, cuando inicié este devocional, yo te preguntaba, ¿tú quieres glorificar a Dios? ¿Tú quieres presentar ofrenda que sea agradable a Dios? Que tu ofrenda sea genuina y que Dios reciba honor, gloria, alabanza, adoración. Tú tienes que mirar el Evangelio. Y cuando yo te digo que si tú deseas eso que te estoy diciendo y te digo que tú tienes que mirar el Evangelio, yo te estoy diciendo tú tienes que mirar a Cristo. Porque no podemos glorificar a Cristo, no podemos glorificar el Evangelio si nuestros ojos no están puestos en Cristo. Y me gusta cómo lo va a resumir Pablo en los versículos siguientes, que son del 12 al 18, porque da una palabra clave en la cual no me he introducido, pero si tú lo lees en el título ahí de tu Biblia, en la Reina Valera, no me acuerdo exactamente cómo dice el título, pero en la Nueva Biblia de las Américas dicen, obedezcan el mandato, obedezcan lo que Dios ha establecido. O sea, Dios nos llama a obedecer. Entonces tenemos o encontramos como primer punto fundamental para nosotros poder glorificar el Evangelio número 1,
tener que mirar el Evangelio mismo. Mirarlo como Dios nos enseña a mirarlo. ¿Cómo? A través de los ojos de Cristo. ¿Cómo? Obedeciendo su palabra. Pero también tengo que insistir en esto, hermanos, porque el Evangelio mismo nos dice o nos habla acerca de Jesús mismo. ¿Quién es Dios? Para poder acceder nosotros a la presencia de Dios, presentar esas ofrendas que yo te venía diciendo hace un momentito, y que podamos presentarlas y que sean aceptadas, nosotros necesitamos, hermanos, que Cristo haya lavado, permítame utilizar esa palabra, que Cristo haya sido el centro de nuestra motivación de tal manera que a la hora de que nosotros presentemos esa ofrenda, la razón por la cual han sido presentadas y han sido parte de nuestra motivación y por la cual sabemos que han sido aceptadas, es porque la obra perfecta y la prioritaria, por decirlo así, la que fue presentada fue la de Jesús, y sabemos que esa hace perfectas nuestras ofrendas. O sea, no es la ofrenda per se la que a nosotros, la que hace que nuestra ofrenda sea por sí buena, sino que fue la ofrenda que Dios presentó en su Hijo que hace perfectas nuestras ofrendas, nuestras alabanzas, todo lo que venimos y presentamos delante del templo de Dios, delante del Señor. Porque en la justicia de Dios, en la obediencia de Dios, fue satisfecha completamente la voluntad del Padre. Y es así que nosotros podemos entrar confiadamente al trono de su gracia, porque todo lo que presentemos nosotros es perfecto. ¿Por qué? Por Jesús. No es la ofrenda per se por sí misma, no es porque toque o cante muy bonito, no es porque, mire, traje una ofrenda muy grande delante del altar. No, hermanos, es Jesús, es el Evangelio. Él hizo perfecta la ofrenda, y la ofrenda, Él fue la ofrenda perfecta, y Él hace perfectas nuestras ofrendas. Entonces, punto número 2, no existe forma de glorificar a Dios o de que nosotros seamos hallados justos delante de Dios por nosotros mismos, o que nuestras ofrendas sean justas delante del Señor, si nosotros no nos estamos afianzando de Jesús. Pero ¿cómo es eso? Bueno, es que tenemos que afianzarnos de Jesús, pero al mismo tiempo creer en la humanidad de Jesús y en la deidad de Jesús, en esto que te he estado enfatizando tanto. Yo no sé si estoy siendo tan claro en lo que te estoy diciendo, pero la única forma, hermanos, en la que tú y yo podemos verdaderamente presentar ofrendas agradables al Señor es creyendo el Evangelio mismo tal cual como el Evangelio desea mostrarnos a Jesús en su humana debilidad y en su divinidad completa, siendo 100% Dios, 100% humano. Déjatelo leo en la carta de Pablo a los Colosenses, capítulo 1, versículo 22. Y te lo voy a leer para que tú lo analices. Versículo 22. Nueva Biblia de las Américas. Sin embargo, ahora Dios los ha reconciliado. ¿Quién? Dios los ha reconciliado, dice, en Cristo. O sea, imagínate que no dijera en Cristo, ¿no? Dios los ha reconciliado en su cuerpo de carne. O Dios los ha reconciliado nada más. No, en Cristo. Es por Cristo, por la causa de Cristo. Pero me llama la atención que dice en Cristo, en su cuerpo de carne. ¿Sí te estás dando cuenta? O sea, está hablando de la divinidad de Jesús, pero también está hablando de la humanidad de Jesús. Mediante su muerte, a fin de presentarlos a ti, a mí, a cada uno de nosotros, sin manchas irreprensibles delante de Él. Hablando del Padre. Esto Él hará si en verdad permanecen en la fe, bien cimentados y constantes, sin moverse de la esperanza del Evangelio. De ahí la insistencia de permanecer en el Evangelio, de seguir hablando del Evangelio, porque el Evangelio es Cristo y habla de Cristo, de quien han oído, que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo y de la cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Insisto, ¿por qué es tan importante afirmar esta doctrina tan fundamental? Hay otra razón, hermanos. Hay otra razón, y yo la analizaba, incluso se me hizo muy fuerte, pero dije, bueno, está en la Biblia, no lo puedo omitir. Si está en la Biblia lo tengo que predicar, lo tengo que enseñar. La verdad, hermano, que determinas, la verdad que determina que Dios, tú y yo estamos unidos en Cristo, y que en verdad estamos unidos en esa misma fe, consiste si creemos el Evangelio de la manera en la que Cristo nos está revelando, de la manera en la que el Evangelio nos está revelando a Cristo. O sea, hermanos, nosotros somos hermanos. Amén. Pertenecemos a una misma fe, somos su pueblo, su espíritu habita en nosotros, afirmamos ser llamados verdaderos portadores del Evangelio, no impostores del Evangelio, o sea, falsos maestros, porque predicamos a Cristo tal cual como es. 100% Dios,
100% hombre. Y todo esto, hermanos, es posible, tu fe, mi unión con Cristo, nuestra unión fue posible porque Cristo lo consumó en su obra perfecta que fue consumada, vaya, en la cruz, en donde derramó su sangre, selló su pacto con nosotros. Y fíjate esto, y eso hizo que fuera posible la unión nuestra, en nuestra fe, vaya, para que nosotros al habitar juntos pudiéramos llamarnos hermanos. Pero eso se hizo posible cuando Él derramó su sangre preciosa en esa cruz. Porque su sangre, su vida humana, selló toda esta verdad que te acabo de decir. Nuestra hermandad, nuestra fraternidad, nuestra herencia como pueblo de Dios, el que su espíritu habite o muere en nosotros, es una realidad porque Él lo hizo posible. Porque Él lo selló en esa cruz, derramando su sangre, muriendo por ti, muriendo por mí, resucitando. Pero también nosotros somos verdaderos mensajeros, portavoces del evangelio genuino de Dios, porque predicamos a Cristo tal cual como es Él. Si no fuera así, si yo no predicara al Cristo que está siendo anunciado en el evangelio y dijera que este Cristo no vino en carne, yo sería un falso maestro. Y déjame, te lo leo. 1 Juan 4, versículo, 1 Juan capítulo 4, versículos del 1 al 3. Queridos hermanos, no crean a cualquier espíritu, sino sométanlo a prueba para ver si es de Dios. Porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. Y ojo lo que dice el versículo 2. En esto pueden discernir que tienen el Espíritu de Dios. Todo el que confiese que Jesucristo ha venido en cuerpo humano es de Dios. Todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios, sino del anticristo. Todo aquel que se pone a la verdad del evangelio de Cristo. Ustedes han oído que este viene y efectivamente ya está en el mundo, hablando del anticristo. No me voy a enfocar en el anticristo, me voy a enfocar en la realidad de Jesús, quien se muestra tal cual como es. Dios en forma humana, que hace posible nuestra redención, nuestra libertad y nuestra unión, o el ser llamados cuerpo de Cristo, pueblo de Dios. Es importante, hermanos, seguir enfatizando un poquito más acerca de esta doctrina, porque este hecho que consumó Jesús en la cruz es un hecho inédito. Nunca se había repetido en la historia de nuestra redención. Nunca se volverá a repetir, evidentemente, porque Jesús lo hizo una sola vez y para siempre. Hebreos 7:27. Esa redención en la cual tú y yo disfrutamos esa libertad en Cristo es un hecho inédito en la historia. Inédito. Una sola vez y para siempre, cuando Él mismo se ofreció. Porque esto Jesús lo hizo una sola vez y para siempre, cuando Él mismo se ofreció. Lo dice el autor de la carta a los Hebreos. Es importante porque tras la caída de Adán, Dios ya tenía un plan redentor para ti y para mí. Miren, esta es una opinión personal. Yo creo que el mundo fue constituido, incluso, bueno, no voy a decir que la escritura tal cual lo dice así, porque recuerdo haberla leído, lo que no recuerdo es dónde lo leí. No sé si les ha pasado, pero bueno. Lo que estoy tratando de decirte es que el mundo fue constituido no para que nosotros habitáramos en él, tal cual. Fue constituido porque el mundo, todas las cosas, el universo, fue hecho para que Dios, su Hijo, fuera exaltado, fuera glorificado. Pero antes de que su Hijo habitara en la tierra, dice que el Verbo estaba, ¿no? Vaya, el Verbo era Dios y el Verbo estaba con Dios. Pero todo lo que fue constituido precisamente para que Jesús viniera al mundo y que Jesús nos libertara a nosotros, nos redimiera de nuestros pecados. Pero tú me dirás, bueno, pero antes todavía no pecaba el hombre, ciertamente. Es que a Dios no lo iban a tomar por sorpresa. Dios sabía que el hombre iba a caer. Entonces yo creo, hermanos, esta es una postura personal, que el mundo fue constituido porque ya sabía, obviamente, el Señor que su creación iba a caer. Entonces el mundo fue constituido precisamente para que Jesús viniera y nos redimiera de nuestros pecados. Es algo profundo eso que te estoy diciendo, no quiero meterte mucho en ese punto, pero lo que sí te estoy tratando de decir es que Dios ya lo sabía. Dios ya lo sabía y lo anunció a través de sus reyes, de sus profetas, lo anunció una y otra vez y anunció a ese hombre que iba a venir, iba a padecer, iba a sufrir nuestras rebeliones, iba a ser aplastado por nuestros pecados, iba a ser golpeado. Estoy citando Isaías 53 del 1 al 12, léelo tú. Fue traspasado, fue azotado
para que tú y yo pudiéramos ser sanados. Es importante seguir hablando de esto porque a través de Adán nosotros encontramos en Cristo Jesús nuestro segundo Adán. El primer Adán no pudo con el pecado. El segundo Adán, Jesús, sí venció el pecado y no se encontró pecado en él, porque en él fue cubierta, fue satisfecha la demanda de Dios a causa de nuestros pecados. Él vivió perfectamente, cumplió todas las exigencias de la ley. Y te puedo citar muchas fuentes bíblicas que afirman lo siguiente. No tenemos, perdón, porque, bueno, Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Hebreos 7:26, porque convenía que tuviésemos tal sumo sacerdote, santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos. Me brinco unas líneas. Porque esto Jesús lo hizo una vez y para siempre, lo citaba hace un momento, cuando él mismo se ofreció. Segunda de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, Jesús lo hizo pecado por nosotros. Primera de Pedro 2:21, porque para este propósito han sido llamados, pues también Cristo sufrió por ustedes. Wow, yo no me dejo de sorprender del carácter misericordioso, piadoso, bondadoso de nuestro Señor, a la par de analizar la deidad, ¿no?, de nuestro Señor, su carácter y su deidad. Y tú me dirás, y con esto voy a terminar, ya no voy a concluir, nada más quiero que a partir del próximo domingo lean por favor de los versículos 12 en adelante, porque ya vamos a hablar un poquito acerca de lo que Dios demanda de nosotros para que el Evangelio sea glorificado en medio de su pueblo. Pero tú me dirás, volviendo al punto, me voy un poquito atrás. Bueno, pero Jesús era Dios. Pues eso era más fácil. Bueno, hermano, pero también era humano. Y me voy a ir un poquito más atrás. Versículo 6 de la misma carta de Pablo, que estamos leyendo, a los filipenses. No consideró ser igual a Dios. No consideró que al ser igual a Dios fuera algo al cual aferrarse. Yo te dije algo, pero no concluí este punto. Cuando dice aferrarse, está afirmando precisamente que no se afirmó de su naturaleza obviamente divina, sino que además tomó una naturaleza humana para habitar en medio de nosotros y ser 100% Dios y 100% hombre. Pero al no aferrarse también nos está diciendo algo, que Jesús habitó como hombre y no tuvo más ventaja que tú y que yo. Eso significa que padeció como hombre también. Todas las necesidades, todas las necesidades que tú tienes, las tuvo él también. Sintió dolor, estuvo propenso a enfermedades, tuvo necesidades humanas, pudo envejecer, lo vimos envejecer, y morir. La Biblia habla acerca de su muerte, obviamente, y de su resurrección. Ese es el Dios al que tú y yo adoramos, porque ese Dios, ese hombre, ese Dios hecho hombre, es Dios. Pero yo quiero que veas cómo el amor de Dios sigue siendo tan maravilloso, de tal manera que nos lo expone en el carácter mismo de Jesús. Yo ya no voy a abordar otros puntos que quiero analizar, pero no me alcanzó el tiempo. Pero quiero que leas los versículos que continúan, porque vamos a continuar viendo algunas otras características o cualidades que nos van a reafirmar todo esto. Amén. Sumamente importantes. Padre, yo te doy tantas gracias por todo lo que tú nos enseñas en 20 minutos, Señor, que son tan cortitos, pero tan nutritivos. Y yo te pido que estos minutos, Señor, sean tan nutritivos a nuestras vidas, de tal manera que nos dejen claridad, nos dejen cero dudas en nuestro corazón acerca de tu humanidad y de tu deidad. Señor, que cada uno de nosotros podamos comprenderte y verte tal cual como tú te muestras a nosotros en tu palabra, Señor. Un Dios poderoso, un Dios que habitó corporalmente en medio de nosotros, pero que al mismo tiempo nos muestra su carácter, su humana debilidad en ese carácter cuando tomó forma humana, pero sin dejar de ser Dios. Padre, te damos tantas gracias porque tú te humillaste porque tú así voluntariamente lo decidiste, por amor a tu pueblo, por amor a tu palabra, por amor, Dios, a lo que tú nos enseñaste y mostraste a través de tus profetas, de reyes, Dios, y nos has venido anunciando para anunciarnos a Cristo, nuestro amado Señor. Te damos tantas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendiciones, hermanos.